Caso fortuito que nos causó un tremendo problema. Se declararon en huelga los trabajadores de Lima Partner, sección cargo. Cargo en inglés es carga en castellano. Se declararon en huelga, los carros adentro y los desgraciados no los descargaron y se nos malogró el lugar adentro. O sea, perdió frescura y tuvimos que regresar con los carros cargados de carros de Jorge Chávez acá. Y ese perrito, pues, por más que no lo meta ya no lo que haga, ya no es igual, cambia de color, cambia de sabor, cambia de textura. Entonces, siempre se malogró la carga de 4 carros. Y ahí ¿a quién se le reclama ahí? ¿Quién paga por esa irresponsabilidad? ¿Qué creen ustedes? O simplemente lo echamos a llorar. Se perdió, primo, se perdió, ya pues se perdió. Piña, ya perdiste. ¿Es así? ¿Qué creen ustedes? Pues les pregunto, ¿qué creen ustedes? Hay seguros logísticos. Vamos a decir que yo compro en Lima los frascos para los espárragos de nosotros, para la sacachofa, y estoy negociando, logísticamente estoy negociando con mi proveedor. Entonces yo he escogido entre 3 proveedores que me proveen el mismo frasco. Yo he elegido, hay 6 proveedores, pero yo he elegido los 3 mejores. Los 3 mejores, ¿por qué? Pues son los más antiguos, 1, 2 son los que la tienen en stock permanente, 3 son los que nunca han tenido una falla que haya hecho que una empresa peligre sus embarques, 4 tienen muy buenas referencias bancarias, comerciales. Entonces entre esos 3 está mi proveedor. Entonces yo puedo negociar con cualquier de esos proveedores. Estoy hablando de logística, que se llama gestión de proveedores. Yo puedo negociar con cualquiera de mis proveedores y decirle: yo puedo comprarle a usted los frascos que puede necesitar para los próximos 90 días, o puedo comprarle los frascos que pueda necesitar para los próximos 6 meses, o por último, yo puedo negociar con usted los frascos para todo el año, lo cual es bien arriesgado, por si acaso. Bien arriesgado. Ya 6 meses es bien arriesgado, pero comprar los frascos de todo un año hay que rezar duro para que no pase nada. Entonces, indudablemente que el proveedor dice: uy, si me compra para 3 meses estoy hablando tranquilamente de 6 millones de soles. Si me compra para 6 meses estamos hablando del doble. Si me compra para todo el año, me aprovecho ya con un cliente como este, cumplidor, pagador, etc. Ya me aseguro con este cliente. Entonces, indudablemente, somos un cliente deseable para él, sí. Pero él también es un proveedor deseable para nosotros, por razones de la calidad de su frasco, su seriedad en la entrega, de que tiene stock permanente, que nunca nos falla, etc. Pero luego viene la parte de la negociación. Escuchen, yo les voy a dar solamente 3 ejemplos de elementos de negociación. Uno de los elementos de negociación es, por ejemplo, decirle: muy bien, le compro para los próximos 6 meses todos mis frascos, pero usted paga el flete de Lima hasta Trujillo. Va a estar fulano, se le va a desacomodar el cerebro y va a decir: ¿qué quiere tirar número? Ingeniero, le contesto. Pero no doy tiempo. Comienza a tirar número y luego me va a llamar y me va a decir: ingeniero, no sale. Pero podríamos pagarlo a medias. El flete lo pagamos a medias. Entonces, ya en ese momento yo ya estoy tranquilo, porque antes pagaba yo solito el flete, ya mi proveedor ya me está diciendo: paguemos a medias. Ya me está ayudando la mitad a cargar. Yo ya di un medio pasito adelante. Ya tengo que estar contento. Luego le digo: muy bien, ¿y quién paga la cargada ya? Indudablemente que cuando uno está negociando así con un proveedor, el proveedor al toque se da cuenta si uno sabe o no sabe el negocio, si uno conoce o no conoce el negocio. ¿Por qué? Porque cargar
25,000 cajas, 25,000 cajas de frasco, estamos hablando nosotros de 12 trailers. Hay que cargar 12 trailers. Para cargar un trailer de frascos vacíos, tranquilamente 10 personas. Entonces, si se arranca a la hora del desayuno, nosotros vamos a terminar a la medianoche de cargar los trailers. Y lógicamente, cobramos trailer. Entonces, ¿de cuánta plata estamos hablando? Entonces, la pregunta es: muy bien, listo, estamos de acuerdo, el flete lo pagamos mitad-mitad. Entonces, el proveedor sonríe. Entonces, le digo: pero usted me paga la cargada. Uy, otra vez lo desacomodé. Por ese ingeniero, déjeme tirar el número de nuevo. Este es un segundo elemento. Miren, el elemento más delicado de negociación en este tipo de sistema logístico se da cuando nosotros le hacemos la pregunta: si el camión se vuelca, usted tiene asegurado su carro, su trailer. El operador logístico va a cobrar su carro. Se rompió el furgón, lo va a cobrar. Se rompió el camión, lo va a cobrar. ¿Quién le va a pagar mis frasquitos? ¿Por qué? Normalmente, ¿cómo ha sido siempre en el Perú? Dinero, mala suerte, se rompió el camión. Uno de los camiones se volcaba. ¿Para qué? La mitad de los frascos se rompieron en el impacto. La otra mitad, la gente cayó y se los llevó. Igualmente bien se los llevó a la gente. Mejor dicho, no queda ni un frasco bueno. Y me dicen mala suerte. ¿Pero cuál quiere decir mala suerte? Quiere decir, ingeniero, ya perdió usted. Entonces hay que tomar una póliza de seguro frontal que dure lo que dura el viaje. Esta póliza no es permanente, es una póliza flotante. Entra en vigencia en el momento que el carro abandona la planta de los frascos y pierde vigencia en el momento que nosotros terminamos de descargar el camión aquí en la rampa. Cualquier cosa que pase en el camino, la compañía de seguro responde. Entonces, ahí es donde uno negocia con el proveedor y le dice: muy bien, ok, la mitad del flete, ya, la cargada la pago yo, pero usted me paga el seguro. ¿Por qué? Porque eso le da chance a él a negociar con la compañía de seguros, con su compañía de seguros, no con la mía, con la de él. Tengo un cliente y necesito asegurar los frascos. Lógicamente que es un riesgo bien controlado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto va a durar la cobertura en tiempo? 14 horas, 18 horas. Si el chofer es lento, 24 horas. Si el chofer viene jalando el trailer, normalmente son 8 horas, 10 horas es la cobertura. Entonces las compañías de seguro miran eso, es una cobertura cortita. O sea, me la juego, le bajo la prima, el costo de la prima, para que la póliza le salga bien barata, pero en 8 horas me voy a ganar toda esta plata. Entonces, eso se le da chance al proveedor para negociar. El proveedor dice: correcto, ya yo asumo la pérdida. Y lógicamente ahí no es pérdida parcial, ahí hay que asegurar pérdida total. Pero ya asumir de que no se salvó, ni un solo frasquito y se tiraron las tapas, las cajas, todo se lo llevaron. Entonces, ese tipo de negociación le permite a uno prever eventos que cuando uno trabaja en logística, si uno no los prevé, es que uno está loco o se está jugando la timba con la plata que me dé. A mí me pagan para trabajar en logística, muy bien. ¿Me pagan un sueldo? Sí, me pagan un sueldo. ¿Tengo yo la obligación de prever que estas cosas pasen? Claro, es gestión del riesgo. Se llama así, la disciplina se llama gestión del riesgo. El ISO 31000 nos enseña cómo gestionar el riesgo, cómo minimizar el riesgo. ISO 31000, gestión del riesgo. Indudablemente que cuando uno tiene en juego la responsabilidad de decir ¿quién es el responsable de compra de frascos? Fulano. Y viene el jefe directo y le pregunta directamente: ¿cuándo es nuestro próximo embarque de frascos vacíos? Usted está llegando en 3 días, 4 días, llega para los próximos 3 meses. Muy bien. ¿Y qué le pregunta el jefe? ¿El jefe le va a preguntar detalles? No. El jefe le va a decir que está todo cubierto. Está todo cubierto.
Y él va a tener que contestar sí, y si es sí, es todo el gobierno. Todo el gobierno. ¿Quién paga el flete? ¿Quién paga la cargada? ¿Quién paga el seguro? ¿Hasta quién paga la descargada en planta? Entonces, eso implica logística. Nosotros vivimos en el Perú acostumbrados a hacer una logística muy simplista. Creen que logística se carga de comprar, hacerse amigo de los proveedores, negociar con él el precio y decirle, yo te compro, pero me guardan la mía, después de la noche voy a tu casa para que me la des, ¿no? Entonces, y por eso ha sido por años, así, es decir, penoso. Eso no es logística. Este material que están viendo ahí se lo voy a pasar a ustedes. Ustedes deben tener ya parte de eso. Creo que lo adelanté en una clase anterior. Lea ahí gestión del riesgo, que es lo que estaba hablando hace un minuto. Lea, por favor. El cuco de la logística es el riesgo, por si acaso. El cuco de la logística es el riesgo. Cuando se habla de logística, lo primero que tienen que hacer es cómo minimizar el riesgo. Ya que no lo puedo eliminar, lo voy a minimizar. Aquí, por ejemplo, está lo que nos hablaba de cómo preparar los camiones para enfrentar cualquier evento en la carretera. Aquí. Aquí está el terremoto que nos ha predicho la señorita. Fíjense los últimos dos renglones, desde donde dicen los eventos para abajo. El problema es la incertidumbre, El problema principal es la incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza. La falta de certeza. Nadie puede adelantarse. Esto va a pasar. No. Ahora, si queremos jugar a los chamanes, por ahí le atinamos a una soncera, pero en gerencia contemporánea, nadie se puede arriesgar a decir, me tinca que va a pasar esto. No es así, pues. No. Dice, los eventos relacionados con este tipo de riesgos se caracterizan por su alto contenido de imprevisibilidad. Son principalmente imposibles de pronosticar. Son imposibles de pronosticar. Son cosas que suceden cuando uno menos lo espera. Los gringos dicen, utilizan una pregunta muy común, es what if. What if en inglés significa ¿qué tal si ocurre esto? What if. ¿Qué tal si? ¿Qué sí? Las dos palabras significan nada más que sí. Pero para completarlas al castellano es ¿qué tal si ocurre esto? Aquí van dos pedazos de semilla, todo lo que es parte de cultivo hasta cosecha. Luego entramos a la cadena de abastecimiento propiamente dicho. Y aquí es cuando la logística juega en función del tiempo, ¿sabes? Tiempo. Vamos a decir, este es el procesador, que es la planta. Esta es la planta. Pone en la rampa de despacho de la planta el producto terminado listo para ser embarcado, se lo entrega al exportador.
el caso de nosotros somos nosotros mismos los que exportamos. Entonces, a partir de este momento, el producto queda prácticamente en manos de la cadena de abastecimiento propiamente dicha. El exportador es el que se lo va a enviar al extranjero, al importador, va a ser al mayorista, al distribuidor, el minorista, y va a llegar a las manos del usuario final. Pero lo que no podemos olvidar nunca es de que todo esto está sujeto a tiempos. Todo está sujeto a tiempos. Entonces, por eso me he atrevido a poner que bajo logística, tiempos. Y hay dos expresiones que necesita que usted aprenderse, que es ETA y ETA. Ojo, que estas son en inglés, pero por amor de Dios apréndanse en inglés porque no hay manera de usarlas en castellano. Uno dice ETD o ETA, se acabó el problema. Todos los que trabajamos cadena de abastecimiento sabemos lo que significa. ETD es Estimated Time Arrival, y el de acá es Estimated Time Departure. Departure es salida, departure, y arrival es llegada. Lo cual quiere decir que cuando nosotros estamos negociando la orden de compra, el purchase order, entre el importador que está en Alemania y nosotros que estamos en Perú, una de las primeras preguntas que nos va a hacer es ¿cuál es el ETD? ¿Cuál es el ETA para el embarque? ¿En qué fecha va a salir de allá, de Perú, el embarque? ¿Y en qué fecha estimas que va a llegar el embarque a mi sitio? Entonces, estas expresiones son inamovibles, son internacionalmente reconocidas. ETA, ETD, tiempo estimado de salida, tiempo estimado de llegada. Indudablemente que uno normalmente cuando trabaja directamente con el importador, esos datos se los da a él. ¿Por qué? Porque el importador, a su vez, basándose en la información de tiempos que nosotros le estamos dando, le va a decir al mayorista su ETA, ETD, ETA a él. El mayorista igualito le va a decir al distribuidor cuándo es su ETD, cuándo va a salir de aquí para donde él y cuándo estima que va a llegar donde él. Igualito acá. Esas son cosas que nosotros no las podemos obviar. Este es ETD, ETA. Entonces estamos amarrados a fechas. Indudablemente que nosotros aquí también. ETD, ETA. Cuando nosotros ya tenemos la fecha de producto terminado, ¿en qué momento va a quedar el producto terminado? A partir de ese momento se empieza a correr tiempo. Quiero que sepan para su manejo, para su conocimiento, de que hoy todas las líneas navieras del mundo, todas, sobre todo las más grandes, Maersk, Hamburg-Süd, SN, la línea japonesa, hasta Elba, la línea chilena-argentina, todas las líneas tienen en su página web por adelantado los itinerarios de sus buques hasta un año. O sea, yo quiero ver qué buques van a estar disponibles en el mes de diciembre de este año con salida Callao, arribo Bilbao, España. Yo entro directamente, puerto de origen, Callao, puerto de destino, Bilbao, España. Entonces, ¿en qué mes? Mes de diciembre del 2014. Le hago ahí, me aparecen todos los buques con sus fechas, sus ETDs y sus ETAs. Eso me permite a mí conversar con mi cliente y decirle: el producto va a estar listo aproximadamente, es un ejemplo, el 25 de noviembre. O sea que yo puedo estar embarcando a partir del 25 de noviembre en cualquier momento.
Le estoy diciendo yo a él, a mi comprador. Entonces, mi comprador, dependiendo del compromiso que él tiene, porque él no se lo va a poner, pues él se lo tiene que pasar de acá, de acá, de acá, de acá. Entonces, la presión viene de aquí. De aquí viene la presión. Es este que está mandando, que a este. Entonces, cuando el comprador que está negociando conmigo me dice, en el primer rato disponible, me está dando la libertad de escoger un buque. Pero hay buques y hay buques. Hay buques que son portacontenedores que se hacen la belleza de 22, 23 días de aquí a Bilbao, de Callao a Bilbao. Pero hay buques portacontenedores que entran, salen de Callao y se van a Guayaquil, ahí se tiran 2 días, se van a Buenaventura, Colombia, se tiran otros 2 días, se van a pasar el canal de Panamá, en Balboa se tiran otros 2 días, y de ahí salen y se van a Aruba y se tiran otros 2 días. Entonces el viaje, en vez de 22, 23 días, demora 35, 40 días. Eso lo dice la naviera en la página. Entonces, si mi cliente está ya urgido del producto, sería yo un irresponsable en embarcarle la carga en un buque de esos que está ahí como micro, ¿comprende? Entonces, pero en todas las páginas de las compañías navieras serias, uno tiene hasta un año adelantado las fechas con los nombres de los buques, el número del viaje, las escalas que va a hacer, las fechas en que va a ir llegando a cada puerto, o si es viaje directo, salgo tal fecha aquí, paso a Panamá y de ahí, pum, ya no me ven hasta Bilbao. Entonces, eso es importantísimo en la logística. Ni siquiera necesita explicación, y es una expresión para la cual se suelen formular las premisas de la historia contrafáctica. O sea, contrafáctica quiere decir contrastación contra los hechos. Asimismo puede tener otros significados, what if, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa concretamente es el significado de ¿qué pasa si? ¿O qué habría pasado si? Vamos a abrir un ratito más para que les quede el contexto, ¿no? Es decir, dice, la gente algunas veces dice, si yo tuviera todo el dinero del mundo, XXXXX, ¿no? A fin de discutir lo que ellos harían si ellos no tuvieran limitaciones de tipo financiero. Dice, yo estoy curioso, pienso que ¿qué podría pasar si una persona tuviera todo el dinero del mundo? Entonces, la pregunta morir es la pregunta que normalmente se utiliza en gestión de riesgo. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto? Los que trabajan, ustedes están haciendo un diplomado con nosotros con énfasis en inocuidad alimentaria, con énfasis en calidad alimentaria. Y lógicamente ustedes no tienen cómo sustraerse, cómo evitar aprender HACCP. Es decir, una persona que trabaja en alimentos y no sabe HACCP es como un médico que no sabe anatomía, más o menos, ¿no? O un ingeniero que no sabe despegar un incógnito. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente existe una tremenda confusión entre la palabra peligro y riesgo. Entonces, muchos definen el HACCP como un sistema, análisis de riesgos mediante los puntos críticos de control. El otro dice análisis de peligros. Total, entramos a Google y unos utilizan peligros, otros utilizan riesgos. Lo que no podemos olvidar, mis queridos amigos, lo que no debemos olvidar nunca, es que el HACCP no nació en el Perú. El HACCP, al igual que todas las herramientas
de gestión alimentaria han nacido en Estados Unidos y nacieron en inglés. Entonces, el sentido que tenemos que darle a las palabras que definen HACCP tiene que ser el sentido que tienen en inglés, no en castellano. Entonces, cualquier traducción mal hecha en España, Venezuela, México, Argentina, cualquier barbaridad de esas, que no nos atrofie el cerebro. Tenemos que aprender a distinguir en inglés qué es peligro y qué es riesgo. El peligro es algo que está ahí latente. Tengo que controlarlo para que ese peligro no me genere riesgos. Entonces, es por eso que el ISO 31000 dice gestión del riesgo. Gestión del riesgo quiere decir en pocas palabras lo siguiente: es qué consecuencias voy a sufrir yo si no gestiono, si no controlo, si no manejo, si no cuido adecuadamente ese peligro que está colgado ahí arriba. ¿Se me está entendiendo? Entonces, la diferencia entre peligro y riesgo es clarísima cuando uno la toma en su idioma original, en inglés. El peligro es algo que subyace ahí y está latente ahí. Si yo no me cuido de él, en cualquier momento se puede volver realidad. Y si el peligro se vuelve realidad, entonces me va a generar riesgo. ¿Y cómo medimos los riesgos? No me voy a poner a enseñar ahorita ISO 31000 de ninguna manera, pero sí les digo, hay elementos que permiten medir el riesgo. Número uno, por ejemplo, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Mejor dicho, ¿cada qué tiempo ocurre? Pero como nosotros no somos chamanes ni tenemos ninguna herramienta que nos permita limitar cuándo va a volver a suceder, nosotros no podemos utilizar estadística diferencial para decir en los últimos 10 años no ha ocurrido nada, por lo tanto en los próximos 10 años tampoco va a ocurrir. Esa es una mentira más grande que un elefante. Puede ser que dentro de un cuarto de hora ocurra. ¿Se me está entendiendo? Por favor, céntrese en eso. Céntrense en eso. Si hay algo que Dios nos regaló y nos lo dio por amor, es nuestra capacidad pensante. Si hay algo que Dios nos negó manejar, es manejar el futuro. No está dentro de las habilidades del ser humano predecir el futuro, no está. Los pronósticos del tiempo que hace el CENAMI de los Estados Unidos, que se llama NOAA, que es lo más avanzado de meteorología en el planeta, son aproximaciones a lo que puede ocurrir aplicando ley de probabilística. No es de que así va a ser, no, por amor de Dios, no es así. Y por eso que no se llama adivinación del futuro, se llama pronóstico. Entonces, seamos conscientes de eso, seamos conscientes de eso. Entonces les decía, cuando uno quiere medir el riesgo, quiere decir las consecuencias de si ese peligro yo no lo controlo bien y ¡pum! Ocurre. En primer lugar, frecuencia. ¿Es que ocurre cada rato? No. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? Hace 3 días. O sea que puede ocurrir dentro de 3 días, sí, pero también puede ocurrir dentro de media hora, sí. Frecuencia. El segundo nivel que hay que medir en riesgo es gravedad. O sea, ¿cuánto me va a dañar? Puede ser que me dañe levemente, medianamente o profundamente. Y eso ya no se expresa en palabras, eso ya no es floro. La época del floro se acabó con el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que aprender a crear criterios de valor. Y un criterio de valor me permitiría decir, si ese peligro ocurre y la amenaza, yo tengo que valorizar la severidad con que me va a impactar. Entonces yo diría, si me impacta de 75 a 100 es severo. Si me impacta de 50 a 75 es aceptable. Y si me impacta menos de 50 es intensidad baja o severidad baja. Pero ese criterio, creo yo,
Y si creo un criterio de valor para medir frecuencia, ese mismo criterio de valor me tiene que servir, o sea, lo tengo que aplicar para medir severidad. Primero, frecuencia. Segundo, severidad. Y tercero, consecuencias. Es decir, ¿cuál va a ser la secuela de esto? El fulano se cayó del tercer piso. Sí, se murió, no. Se desarmó, pero ya volvieron a ensamblar de nuevo. Está vivo, sí. ¿Cuál es la secuela? Simplemente no va a volver a caminar o se va a quedar en una silla de ruedas para siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a valorar en gestión del riesgo. Démosle una miradita. Aviso 31.000 para que lo conozcan solamente como definición. Él lo tiene. Fíjense cómo ha entrado para que aprendan a entrar. Praxio es la entidad que traduce todos los ISOs. Ahí tiene Praxio, Risk Management, ya lo abrí ahí. Se van a la página de Praxio, obviamente. Vamos a entrar al mismo estándar. Esta es la biblioteca de gestión de riesgo del ISO 31000 de Praxio. ISO 31000-2009. Biblioteca de la gestión del riesgo. Cuando habla de biblioteca de gestión del riesgo, está compuesta por todos estos libros. En primer lugar, introducción al ISO 31000 en inglés pleno, definiciones de gestión del riesgo en inglés pleno, vista general del estándar ISO 31000 gestión del riesgo, el estándar traducido del inglés corriente al inglés pleno, lógicamente, la lista de chequeo de gestión del riesgo, la herramienta de auditoría para gestión del riesgo y nuestro, bueno, este Plain English Approach y el tutorial ISO. Vamos, tengo ustedes solamente una ideita ahí porque no voy a trabajar 31 del tiempo. Dice, el ISO 31000 es un estándar de gestión del riesgo que es genérico, o es un estándar genérico para la gestión del riesgo. Fue desarrollado por el grupo de trabajo técnico de ISO acerca de la gestión del riesgo. El nombre oficial del estándar ISO 31000-2009 es Gestión del Riesgo, Principios y Líneas Guías. El ISO fue publicado como un nuevo estándar en noviembre 13 de 2009. El ISO 31000 define un conjunto de líneas guías. Nosotros nos referimos a ellas como líneas guía porque son voluntarias. El que quiere gestionar su riesgo lo gestiona porque quiere, no hay nadie que lo obligue. Si uno quiere reducir el riesgo que corre en todas sus operaciones, el riesgo que corre en todas sus actividades, el riesgo que corre en todos sus negocios, uno aplica gestión del riesgo. Si uno no quiere, no lo aplica, es voluntario. Dice, no existen requerimientos o obligaciones contractuales. Estas son solamente sugerencias, son solo sugerencias. Las sugerencias o líneas guía para la gestión del riesgo son discutidas en las siguientes secciones: principios de la gestión del riesgo, marco de trabajo de la gestión del riesgo y proceso de la gestión del riesgo. Voy a abrir solamente definición de gestión del riesgo para que ustedes la conozcan. Gestión del riesgo, definición oficial ISO. La gestión del riesgo se refiere a un conjunto de actividades y métodos coordinados que son utilizados para dirigir y o controlar los muchos riesgos que una organización pueden afectar su habilidad para lograr sus objetivos. ¿Cuál es su principal objetivo? Ganar plata. Lo cual quiere decir no quebrar. Lo cual quiere decir ser sostenible en el tiempo.
De acuerdo a la introducción del ISO 31000-2009, el término gestión del riesgo se refiere también a la arquitectura que es utilizada para gestionar el riesgo. Esta arquitectura incluye los principios de la gestión del riesgo, el marco de trabajo de la gestión del riesgo y los procesos de gestión del riesgo propiamente dichos. Cuando quieran ustedes entrar a conocer exactamente, miren, estas son las definiciones, lo que ven ahí son las definiciones, toditos son directamente definiciones. Vamos a ver, ¿cómo define el riesgo? Riesgo, pum, se acabó el problema. De acuerdo al ISO 31000, riesgo es el efecto de la incertidumbre con respecto a los objetivos. Incertidumbre, falta de certidumbre, es la duda. ¿Saldrá así o no saldrá así? ¿Saldrá bien o no saldrá bien? Entonces, como les decía, Dios ha sido magnánimo con nosotros, nos ha hecho un montón de regalos, nos regaló un pedazo de su espíritu que vive dentro de nosotros, que es lo que nos hace inteligentes. Aparte de regalarnos la vida. Pero dentro de los regalitos que nos ha hecho Dios y el Espíritu Santo no está el poder de adivinar el futuro. Entonces nosotros comenzamos a inventar herramientas como gestión estratégica. Gestión estratégica es un poco como queremos disimular nuestra necesidad de poder adelantarnos a lo que va a pasar. Y hacemos un diseño de gestión estratégica para todo el año 2014, donde nos adelantamos a decir, en este mes vamos a hacer tantas cajas, en estas tantas, en estas tantas, en estas tantas, en estas tantas. Pero como somos bien buena gente con nosotros mismos, no miramos ni las amenazas ni las debilidades. Simplemente apreciamos nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Entonces decimos, sí, le apliqué un FODA y me salió positivo. Todo va a salir bien bacán. Y es una mentira más grande que un yugo, pues. Si hacer gerencia en el siglo XXI, ser gerente en el siglo XXI, significara simplemente hacer FODAs, no. Mi portero podría ser gerente de la compañía. Facilito. Sin menospreciar al portero. No necesita estudiar nada. Es hacer FODAs y FODAs y FODAs, con F por si acaso. Entonces, esa cosa sí tienen ustedes que mirarla. Tienen que mirarla en detalle. Sigamos leyendo ahí un pedacito más, que es donde se pone más difícil, ¿no? La definición. Dice, de acuerdo con ISO 31000, riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y un efecto es positivo o negativo, tiene una desviación positiva o negativa a partir de lo que es esperado. ¿Qué es lo que yo espero? Indudablemente, como nosotros somos positivos siempre, o sea, es lo que queremos, optimistas en exceso, decimos, va a salir así. Cuando sucede, tenemos una desviación positiva o una desviación negativa. Si la desviación es positiva, hombre, tenemos una sonrisa de oreja a oreja. Si la desviación es negativa, es ahí donde tenemos que enfrentar el cambio. ¿Qué hago para solucionar el problema que me ha creado eso? Se me quedó el contenedor. Y la primera pregunta cuando uno es empleado y gana un sueldo es, ¿cómo le digo a mi jefe que se me quedó el contenedor? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Diablo, tengo que enfrentar al cuco. Voy a estar parado frente al cuco y me voy a preguntar, ingeniero, ¿qué tal? Bien. ¿Todo normal? No, muy normal. ¿Qué pasó? ¿Se quedó el contenedor? Entonces, veamos un poquito más abajo. Esta definición dice, reconoce que todos nosotros operamos sobre un mundo de incertidumbre. Ojo, dice, all of us, todos nosotros, no solamente unos y otros no,
toditos nosotros, todos. Todos nosotros operamos, quiero decir, hacemos operaciones, o gerenciamos operaciones, o manejamos empresas en un mundo de incertidumbre. Sea lo que sea que nosotros tratemos de lograr un objetivo, porque el objetivo que tratemos de lograr, siempre habrá la oportunidad de que las cosas no salgan de acuerdo con el plan. Cada paso tiene un elemento de riesgo que necesita ser gestionado y cada resultado es incierto. Cuando a ustedes les toca trabajar en logística una vez, te lo digo, sintiéndome un poco familia de ustedes, si les va a tocar trabajar en logística, aprendan un poquito de gestión de riesgo. Por lo menos lo esencial de gestión de riesgo. No hay cómo trabajar logística bien trabajada si es que uno no tiene por lo menos los conceptos claros de gestión de riesgo. Tener los conceptos claros de gestión de riesgo le ayuda a uno a enfrentar, no le digo con certidumbre el futuro, pero sí con un menor nivel de incertidumbre. Y no es de que uno tampoco se ponga a meter fórmulas de probabilística y pasarse la vida tirando fórmulas de probabilística, porque al fin y al cabo lo que va a resultar como conclusión de un teorema probabilístico va a depender de la calidad de las premisas que yo le estoy metiendo. Si yo le meto datos equivocados, pues el software me va a dar resultados equivocados. Y como yo no tengo la certeza de que lo que lo estoy dando es 100% cierto, tampoco puedo tener la certeza de que el resultado que me dé el software es 100% cierto. ¿Se me está entendiendo? ¿Se está entendiendo? No se está entendiendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un super software? Y ese super software ha sido diseñado para trabajar en base a dar resultados confiables siempre y cuando la data que yo le proporcione sea confiable, sea válida, sea verdadera. ¿Qué pasa si yo a ese software le alimento data no validada, data que no es verdadera? ¿Qué va a pasar con los resultados que va a dar el software? Falso. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Solo que cuando uno trabaja gestión de riesgo y uno está en lo más profundo de la realidad, quiere decir, es el momento de decidir esto es verdadero o es falso. Y decidir eso es bien difícil porque depende de la cantidad de criterio que cada uno de nosotros tiene. El validar información depende única y exclusivamente de la cantidad de criterio que uno tiene. Esta información es válida. Yo les he hecho ya a ustedes un cuadrito de información, le aplico criterio, ¿es válida o no es válida? Si no es válida, la desecho. Si es válida, ahí le vuelvo a aplicar criterio y esa información la vuelvo conocimiento. Una vez que tengo conocimiento, si viene de una información válida, tengo conocimiento válido, conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero es el único que nos permite a nosotros utilizarlo para tomar decisiones acertadas. En toma de decisiones, lo que acabo de decir es el arbolito que hacemos para toma de decisiones. Si yo me baso en información no válida o información falsa y sobre eso creo un conocimiento, ese conocimiento es falso. Si utilizo ese conocimiento falso para tomar decisiones, simplemente las decisiones van a ser erradas, no van a ser verdaderas, no van a ser acertadas. Ahora sí lo entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense lo que estoy hablando aquí o aquí. La incertidumbre o falta de certeza o de certidumbre, la incertidumbre o falta de certidumbre es una situación, un estado o condición que involucra una deficiencia de información. Deficiencia de información, ojo que no es la cantidad de información, es la calidad de la información. ¿Puedo tener un montón de información falsa?
Entonces no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de calidad. La deficiencia de información y que conduce a una inadecuada o incompleta comprensión o conocimiento, nos lleva a un inadecuado o incompleto conocimiento o comprensión. En el contexto de la gestión del riesgo, la incertidumbre existe en el conocimiento o en el entendimiento de que un evento, el hecho que ha ocurrido, sus consecuencias o algo parecido es inadecuado o incompleto. Quiere decir, simplemente lo que he logrado como meta no es lo que yo esperaba. Lo que he logrado como objetivo no es lo que yo esperaba. Si en algo les ayuda a pararse sobre la realidad, es que los famosos planes estratégicos, los planes estratégicos no existen. Por amor del cielo, no vayan a pensar que estoy hablando soncera. Plan estratégico es una expresión que no existe. Es un oxímoron. Un oxímoron es un sarcasmo, una negación. ¿Ya? Entonces, cuando las compañías hacen planes estratégicos, lo que sí existe es gestión estratégica, pensamiento estratégico. Eso sí existe. Eso sí existe. Y que los gerentes debemos ser permanentemente, estar en posición de gestión estratégica, sí. En posición de pensamiento estratégico, sí. Pero la expresión plan estratégico no existe. Y ahorita se lo voy a demostrar, ¿ya? Para que no se lleven dudas. Compañías que este plan estratégico dicen durante este año vamos a producir 4 millones de unidades y nos vamos a ganar 4 millones de dólares. Llega al fin del año y le dicen, oye, ¿qué decía el plan estratégico? Que íbamos a hacer 4 millones de unidades. ¿Cuántas hemos hecho? 3. Que nos íbamos a ganar 4 millones de dólares. ¿Cuánto nos hemos ganado? 2,5. O sea, ¿cuánto se condice la realidad de los resultados contra lo que nosotros dijimos que iba a suceder? Si por ahí una super compañía logra un 70-75% del cumplimiento de sus expectativas con respecto a la realidad, es 75%, es altísimo. No vayan a pensar que los planes estratégicos se cumplen al 100%, al 90%, no, por amor del cielo. Sáquese eso de la cabeza, sáquenselo de la cabeza, eso no existe en la realidad, no existe en la realidad. Diccionario, y está, todo lo que están viendo ahí son todos los términos que se utilizan en gestión del riesgo. Hay expresiones raras, como por ejemplo el dueño del riesgo. ¿Quién es el dueño del riesgo? El risk owner. Para que nunca más vuelvan a decir lisuras. Mísera. Selling for Mitchell. Mitchell. Oxymoron. Strategy. Amazon viene lo vende, Price on Foreign Strategy Plan. Este título dice el éxito y la caída del planeamiento estratégico. Ojo con eso, lo que estoy buscando. Strategic Planning es planeamiento estratégico. Cuando dice la caída es el fracaso.
fracaso del planeamiento estratégico. Wikipedia, Calvin nació en tal sitio, pero yo no quiero dónde nació, si no me explique esto. La palabra oxímoron aparece. Oxímoron. Voy a borrar oxímoron. Solamente hay que verificar. Ahí está, mira. Oxímoron. Voy a leerlo rapidito para que tengan ustedes una idea completa de qué se trata. Oye, quiero que sepan que un oxímoron es una figura semántica que significa en una sola frase contradecirse, como por ejemplo decir te odio amorosamente. Qué feo, ¿no? Horrible, ¿no? Decir la blancura brillaba por su oscuridad. O sea que en una misma frase uno está diciendo dos conceptos totalmente contradictorios. ¿Ya? Eso es un oxímoron. La definición de oxímoron dice: el planeamiento estratégico en las escuelas, estamos hablando de escuelas de MBA, no estamos hablando de escuelas de primaria ni de secundaria. Dice un oxímoron. Vamos a ir un ratito. Veamos una letrita más chiquita. Uy, me va a pedir que... Muy bien, vamos a leer. Dice, este documento expresa los enfoques tradicionales del planeamiento que hacen las escuelas de negocios y que no sirve más, no longer serve, que no sirve más a las necesidades de dichas escuelas. En particular, apunta hacia una visión que es estratégica como una aplicación de planeamiento de estilo de la escuela y solo para uso parcial. Dice que debería haber una nueva forma que conduzca a las escuelas de administración de negocios a buscar cumplir el desafío de un liderazgo efectivo, de un liderazgo y gerencia efectiva en el nuevo milenio. Esto debería utilizar el concepto de strategic intent, intento estratégico, encapsulado en un nuevo modelo, el cual reemplaza al limitado planeamiento de desarrollo de las escuelas. Yo tengo un artículo completo sobre esto, pero quiero que lo miren ustedes de todas maneras. Si no recuerdan o no saben bien, Milberg es el padre de la gestión estratégica, es el padre de la gestión estratégica. El papá de la gestión estratégica es Milberg. Aquí está su nombre, Henry Milberg. Dice: repensando el planeamiento estratégico, parte 1. Dice: huecos o pozos y mentiras, pozos y falacias. Repensando. Aquí vamos a poder leerlo. Dice: la gente que se dedica a planificar
ha hecho posible, ha tendido una especie de mentira de los problemas